Diversas tareas apostólicas de enseñanza y de obras de misericordia ocuparon la atención del Maestro y su pequeña escuela de divina sabiduría. Una epidemia desarrollada en Séporis, que alcanzó a varias aldeas del norte de la llanura de Estrelón, les absorbió cerca de 40 días, en los cuales los discípulos comenzaron a percibir que casi todos ellos iban adquiriendo lentamente poderes y fuerzas hasta entonces inadvertidas por ellos mismos. Observaron que cuando sus deseos benéficos para sus semejantes iban unidos como en una orden expresa al poder y amor de Cristo, Hijo de Dios vivo, tenían efectos sorprendentes sobre los atacados de la peste y en general sobre los atormentados por otros dolores y dificultades. Esta eficiencia extraordinaria en favor de los doloridos les animó de tal manera que el misericordioso apostolado, que hasta altas horas de la noche se les veía en grupos de 2 o 3, recorriendo chozas y tugurios, aldeas y cabañas, levantando de su postración a los enfermos y calmando la desesperación de aquellos a quienes la muerte de los suyos les había dejado solos en el mundo. Y como el dolor tiene a veces claridades de lámpara maravillosa, de aquella epidemia azote de Séporis y las aldeas vecinas, resultó un considerable número de nuevos seguidores del profeta Nazareno. Solo él sabía consolar, solo él comprendía todos los dolores humanos. Solo él tenía un remedio eficaz para cada una de las tremendas angustias que les atormentaba. Ya no eran solo 12 que les seguían, eran 70 que habían quedado sin familia, sin parientes ni amigos. ¿A dónde volverían la mirada que no encontrasen la indiferencia, la cruel indiferencia que ante la desgracia de su semejante se encoge de hombros y dice fríamente: ¿a mí qué? Ni me va ni me viene? En la noche negra de su angustia, solo oyeron una voz amiga, dulce como una canción de amor, que les decía: venid a mí, los que tenéis sobre vosotros pesares y cargas que no podéis llevar, yo os aliviaré. Y corrieron en pos de él, y seguido de todos ellos, se encaminó hacia el monte Carmelo, a buscar entre los solitarios de aquel santuario de grutas, donde estuvo en su adolescencia, albergue y cultivo espiritual para sus nuevos discípulos. Todos eran de familias pertenecientes a la fraternidad esenia y del grado primero, al que pertenecía la gran mayoría de los buenos israelitas, adoradores sinceros del Dios de Moisés. No eran, pues, ajenos por completo a lo que significaban los austeros solitarios que en el célebre monte de Elías y Eliseo continuaban su vida de oración, trabajo y estudio, todo lo cual les hacía capaces de ser como una providencia viviente para aquella comarca. Yahshua
les había prometido una última visita antes de volver al padre, según su frase habitual. Aquella imprevista circunstancia anticipó quizá el cumplimiento de su promesa, pues Séporis se encontraba a una jornada escasa del Monte Carmelo. Las grutas, asilo de refugiados, se habían aumentado enormemente en los últimos 10 años. En el laberinto casi impenetrable de aquella hermosísima montaña, toda cubierta de frondoso ramaje, cada agujero en la peña era como un nido de águila, donde uno o más refugiados vivían de su trabajo, prefiriendo su tranquila pobreza a las turbulentas agitaciones de las poblaciones, donde los odios de partidos y de sectas hacían casi imposible la vida. Las mujeres se albergaban en las cercanías de la Gruta de las Abuelas, que recordará el lector, a las cuales ayudaban en sus tareas de hilado y tejido, preparación de pan, quesos y secadero de frutas, para todos los habitantes de la montaña, que venía a ser como una población silenciosa, en la cual todos sus individuos aportaban su esfuerzo para que aquella ignorada colmena humana no careciese de lo necesario. Los hombres refugiados allí por diversas situaciones y necesidades eran dirigidos de inmediato por los terapeutas peregrinos, cuya misión ya conocida del lector era como el vínculo que unía a los grandes maestros de los santuarios con los hermanos en la fe diseminados por todo el país. Los 70 nuevos discípulos del gran profeta Galileo fueron a engrosar aquella oculta población de seres desesperanzados de la vida, en los cuales solo él podía despertar esperanzas nuevas para el porvenir. En sus almas profundamente heridas por los dolores y miserias humanas, el Verbo encarnado supo encontrar la chispa divina semiapagada que solo esperaba un aliento vigoroso para encenderse de nuevo. Y con este pensamiento fijo, lleno del ardiente fuego de su fe y de su amor, los presentó a los ancianos maestros suyos con estas tiernas y sencillas palabras. Todo cuanto hiciereis por estas almas que gimen como el pequeñuelo huérfano de su madre, por mí lo hacéis, y el Padre os compensará largamente aún en esta misma vida. Excusado está decir que los solitarios los recibieron con ternuras de padres. Aquellas palabras suyas, lo que hagáis por ellos, por mí lo hacéis, de tal modo penetraron en su yo íntimo que los 23 solitarios existentes entonces en la montaña histórica prometieron a Dios, a sus antiguos padres los profetas y al Mesías anunciado por ellos, que aquellos 70 huérfanos de las tempestades de la vida serían como sus hijos desde aquel momento. En los 10 días que allí permaneció el maestro, tuvo lugar una de las más grandiosas manifestaciones de su potencialidad de espíritu superior, bien llamado Hijo de Dios vivo. Invitado por sus viejos maestros
a ocupar la tribuna sagrada hecha de troncos de árboles y cubierta con los rústicos tejidos de las abuelas, quiso continuar allí las enseñanzas profundas comenzadas en el cenáculo de su casa paterna en Nazaret. La radiación espiritual intensa, acumulada durante siglos en aquel humilde santuario entre rocas, formaría un precioso escenario a su palabra vibrante de fe, de esperanza y de amor. Teniendo ya casi a la vista la gloria de su reino al que pronto debía volver.